Amigos de Radio Victoria, con esa conexión en esta nuestra clase de técnica con la Escuela de Gobernanza Abraham Franklin, con el corte confidencial, con la red de la diáspora y con la emisora 98.1 FM en la vida de Margarita. Vamos a conversar con Trino Márquez. Él es el conductor del programa Mirador Sociopolítico. Y no hay hoy día un tema más relevante que el venezolano por las diatribas, las posiciones, las expectativas, las alcaldías y todo lo que conjuga pues la política barata, porque eso es lo que el régimen está intentando hacer, mientras que María Corina Machado está tratando de hacer una política de altura, reivindicativa, por el rescate de la democracia, se siguen conjugando fuerzas extrañas dentro de la formulación que ella planteó y el recorrido que hizo por el país. Y ese esfuerzo yo siento que no se debería perder, que hay que tratar de mantenerlo intacto hasta el último minuto. Pero no sé, Trino, tú que conoces más la conducta de los políticos venezolanos, ¿crees que todavía están anclados en el pasado? ¿Tú crees que definitivamente esto tiene que irrumpir por algún lado para que la democracia y la libertad resurja con fuerza y con verdadera permanencia en el tiempo? Bueno, José Antonio, sí, me parece que hay que hacer un esfuerzo mayor para tratar de recuperar la democracia, pero en estos últimos 25 años ha habido varias oleadas de dirigentes que intentan hacer la política de manera distinta. De hecho, los grandes partidos tradicionales en Venezuela, que eran el eje, el pivote central de desarrollo de la política en Venezuela, han desaparecido. Acción Democrática y COPEI, y también el MAS, que habría que incluir en este eh, pelotón. Están desaparecidos. Entonces, la política hoy es una política de manera que se ejecuta de manera diferente. Y yo creo que ese esfuerzo lo ha venido haciendo María Corina en los últimos 2 años, y antes que ella, bueno, lo intentó primero Justicia, lo intentó luego Voluntad Popular, Leopoldo López, Juan Guaidó. Entonces, creo que hay que reconocer que ha habido intentos por en, realizar la política de todo de manera diferente. Por cierto, que no estoy de acuerdo con lo que dice Fernando Mírez en un tuit que se hizo viral y que fue apoyado por alguna gente, según el cual Venezuela tiene el peor gobierno y tiene también la peor oposición. Ese me parece un juicio totalmente alegre del profesor Mírez. Hay que ver lo que significa para un país que vivió durante más de 40 años de democracia enfrentarse a un gobierno autoritario que no tiene escrúpulos de ninguna naturaleza, que tiene el poder del Estado bajo su control, que posee las Fuerzas Armadas, PDVSA, que ha construido sus propios colectivos, su propio brazo armado civil, su propia milicia. O sea, yo creo que cuando se analiza la oposición venezolana, hay que analizarla en este contexto. Y como ocurre en toda democracia y en toda oposición, hay diferencias de criterios, hay diferencias de enfoque. Y eso es lo que hemos tenido en Venezuela, pero yo no creo que Venezuela sea la peor oposición de América Latina. Mucho peor que si se aplica ese criterio es la cubana. Ahora, ¿quién va a juzgar el heroísmo de la oposición cubana? ¿Quién va a calificarla como nefasta o como negativa o como fracasada? Entonces, quería introducir este elemento porque se ha corrido cierta ah, percepción según la cual la oposición venezolana es muy mala, y yo creo que no, yo creo que se han hecho esfuerzos importantes. Lo que pasa es que el bloque ha sido tan hermético en el cual nosotros nos hemos enfrentado que no ha sido posible romperlo. Ahora, hay un elemento que a mí me parece importante destacar, que es la situación en este momento. María Corina está haciendo todo lo que le corresponde por tratar de hacer valer dos cosas. Una es la legitimidad de las primarias o de la primaria que se llevó a cabo el 22 de octubre del año pasado. Y otro elemento es hacer valer su condición de líder de esa primaria, porque en ella obtuvo
más o menos unos 2.300.000 votos. Y me parece absolutamente legítimo que María Corina intente reivindicar la legitimidad y la trascendencia de su victoria frente a un gobierno que carece de apoyo popular, porque todas las encuestas muestran que Nicolás Maduro no pasa de 18 o 20% y que el gobierno apenas pasa el 20%, se coloca alrededor de 22 o 23%. El gobierno de Maduro es un poco más popular que el propio Nicolás Maduro, pero digamos que está en el entorno de 20% y que enfrenta un descontento y una impopularidad de más de 80%. Entonces me parece importante que esto se esté dando y que María Corina insista en mantener su lucha hasta el final. Lo que no me parece bueno es esta descalificación que se ha urdido contra Manuel Rosales y contra otros candidatos opositores, a quienes han llamado alacranes, a quienes han llamado vendidos, agentes del gobierno. Me parece que eso no contribuye en nada a un proceso unitario que debe estar por encima de cualquier consideración, porque el verdadero enemigo del país y de la oposición es Nicolás Maduro y su gobierno. Y los procesos de transición en todas partes del mundo han demostrado que son complejos y que muchas veces se inician o comienzan con personajes que no son del todo aplaudidos por la opinión pública. Recuerdo ahora un caso típico, que es el caso de Balaguer en República Dominicana, que era el presidente del Senado de Rafael Leónidas Trujillo. Bueno, y resulta que el señor Balaguer demostró ser el artífice y el maestro de la transición hacia la democracia en República Dominicana. Gobernó hasta ciego gobernó. Hasta ciego gobierno. Entonces, me parece que con este tipo de descalificaciones que yo combato y me opongo, porque me parece que es creer que la política es el espacio de la religión o de la ética o de la moral. No, la política es un espacio árido, es un terreno escabroso en el cual hay que llegar a acuerdos, hay que llegar a Sí. negociaciones. Y Es los como, grandes políticos han llegado a negociaciones difíciles. El caso más famoso que se menciona muchísimas veces es el de Churchill con Stalin. Bueno, enemigos más enconados en posiciones más opuestas no puede haber. Y resulta que para eliminar a un enemigo peor en ese momento, que era Hitler, se pusieron de acuerdo Churchill y Stalin con sí, el apoyo de Roosevelt, que sí. también estaba en el lado democrático y que estaba alineado con Churchill. Bueno, este es el tipo de negociaciones y de procesos que ocurre en el mundo de la política y no hay por qué condenarlos, no hay que descalificarlos si ellos apuntan a iniciar un proceso de transición en Venezuela hacia la democracia, que será enormemente complejo por la cantidad de nexos, por la cantidad de ramales que ha tejido el gobierno de Nicolás Maduro, el régimen Déjame, de déjame, Maduro durante 25 años. oye, bien bueno todo lo que has dicho, excelente. Yo creo que lo comparto casi todo. Yo estoy pensando hace días enfocar esto como un problema que puede tener una, digamos, una interpretación en el ángulo deportivo. Es decir, en el deporte, el equipo que gana derrota al otro equipo, pero no lo destruye. Es decir, tú no puedes destruir al rival. Si bien es cierto que el gobierno de Maduro ha sido terriblemente malo y que tenemos 25 años de un gobierno nefasto, también es cierto que durante ese periodo, ¿verdad? Se ha mantenido de alguna manera una oposición muy contra la pared, pero se ha mantenido una oposición relativamente con cierta capacidad de juego. Es verdad que no hemos llegado al poder, pero es verdad que ha habido elecciones manipuladas, todo eso. Entonces, por ejemplo, a mí me gusta
el ajedrez por eso. Yo pienso que el ajedrez es un juego que te da la posibilidad de eh, vencer a largo plazo. Es decir, lo que ha pasado en términos de ajedrez con María Corina es que ella está dominando el centro del tablero. Es decir, esa es la clave del ajedrez. El profesor de ajedrez te dice, usted tiene que mandar en el centro. Y ella ya se apoderó del centro. Y ese poder que ella tiene sobre el centro trasciende las elecciones. ¿Ok? Ella podría, si quiere, negociar. De hecho, ella le cede su posición a una persona de su confianza porque ella va a seguir siendo la líder. ¿Ok? Entonces, eso es una relación de fuerza. La fuerza de María Corina está desde antes de las elecciones y va a trascender las elecciones, por una parte. Y por otra parte, en ajedrez se ceden piezas. Hay una jugada muy típica de ajedrez que es perder la dama en la octava columna para coronar un peón. O sea, me comen la dama, yo corono un peón y vuelvo a recuperar la dama. Ese podría ser esa jugada de María Corina. Es decir, ella puede, para interpretar lo que dice Trino, ella puede, de alguna manera, si las circunstancias lo obligan, a, digamos, admitir que alguien sea el candidato a apoyar. Y a lo mejor el caso de Rosales es muy extremo. Y hay mucha, yo estoy de acuerdo contigo, Trino. Es decir, yo no creo que si se negocia con Rosales, por mucho que la moral de Rosales sea muy cuestionable, esa negociación sea, esté bajo el riesgo de que Rosales se apodere del gobierno y desplace a María Corina. Yo creo que eso es muy fácilmente manejable, sobre todo porque Rosales no tiene fuerza política ya suficiente. Pero además está pasando otra cosa que está circulando por allí, que es que la Corte de la Haya aparentemente está acelerando la sentencia y puede ser que, bueno, a lo mejor no, pero está gravitando sobre todo el ambiente esa sentencia. Y puede ser que Estados Unidos y los países europeos que apoyan a María Corina incidan en esa dirección. En todo caso, para terminar mi interpretación, yo creo que lo ideal sería que Corina Lloris, que sería la negociación menos difícil, fuese admitida en la posición de representación de María Corina para candidata. Y en ese caso sería bastante manejable una transición negociable durante 8 meses. Eso es lo que creo yo, porque definitivamente otra cosa que es muy evidente es que Maduro ganando las elecciones no sigue gobernando, porque tiene muy debilitado internamente, nacionalmente e internacionalmente su poder. Bueno, hay dos aspectos que yo quiero referir brevemente. Trino habló de la transición. La transición como tal no se ha marcado sino bajo el eje del Acuerdo de Barbados. Y el régimen se empeñó en desconocerlo y hasta ahora lo ha logrado y lo ha demostrado así. María Corina, por el contrario, ayer envió una carta al Reino de Noruega invocando que se pronuncien al respecto, porque eso de alguna manera define si el régimen está dispuesto o no a la transición de la que tú hablas. Si se aparta de allí y no reconoce ni siquiera el pronunciamiento del Reino de Noruega, definitivamente ellos debieron atrás con eso, que están declarando dictadura abiertamente, porque se están apartando 100% del marco democrático y se están declarando dictadura. Ujú. Entonces esa transición por esa vía no iría si el Reino de Noruega no es. Y lo otro que dice José Manuel, que la Corte Penal, no, yo aquí no invocaría que eso ni se acelere, ni se oriente en el momento político que estamos viviendo. Eso sí es un curso que debe producirse cuando corresponda. Y allí la batuta la tiene Karim Khan. Eso de ponerle temas políticos y vamos a ir a la corte, entonces vas a politizar el tema y entonces el régimen va a tener el argumento de que, a ver, se dan cuenta que la corte también pues, es un organismo político que nos quiere juzgar por eso están aprovechando de esta coyuntura. Entonces yo creo que ahí hay que separar ambas cosas. Y los dos aspectos son relevantes en este momento, pero para mí tiene mayor peso la carta que María Corina le envió
al Reino de Noruega y que en la medida en que la respondan en 48, 72 horas, 5 días, es la clave para que esta negociación que hay al interno termine de cristalizar, porque el resto de los integrantes de la oposición que abogan por el pacto de Noruega y lo defienden a pie y espada, tengan pues la herramienta o el argumento válido para también darle la valoración que María Corina requiere en este instante. No sé qué piensas Sí. tú, Toño. Mira, a mí me parece que uno de los componentes que hay que introducir en este análisis es la situación internacional de Maduro, porque durante las últimas semanas, durante todo el año 2024, los 3 meses y piquito que van, el deterioro de la imagen internacional de Maduro ha sido muy grave. Sus aliados tácitos hasta ahora, especialmente Lula y Petro, le han dado la espalda. Ayer las declaraciones de Lula fueron muy duras habló de golpe Y Petro también lo usó electoral, hoy, golpe a la democracia. sí, un golpe electoral, lo llamó de esa Electoral, pues manera. bueno, exacto. Y Lula ha sido durísimo. Y ya Gabriel Boric desde hace tiempo se distanció del gobierno de Maduro, criticándolo abiertamente porque frente a la comunidad internacional, esa vieja concepción de que los comunistas llegan al poder o la izquierda llegan al poder para eternizarse en ella, rompiendo todas las reglas del proceso democrático, eso pertenece al pasado, eso se quedó con la Revolución Cubana y ahora con el gobierno tiránico de Daniel Ortega en Nicaragua. Pero el resto de las democracias gana la izquierda, la centroizquierda, la derecha, la centroderecha y hay cambios de gobierno, porque son gobiernos alternativos y todas las constituciones alternan en su cúpula a las distintas alternativas. Eso lo vimos en Brasil, que pasó de un ultraderechista como Jair Bolsonaro a Lula, un hombre de izquierda, de izquierda democrática. Y eso es lo que él se da cuenta. Igual ocurrió en Argentina recientemente con el gobierno de Alberto Fernández y el triunfo de este anarcocapitalista que es Javier Milei. Y en Colombia, la disputa fue entre un empresario que se declaraba abiertamente capitalista, señor o Rodolfo Hernández, y Petro. Entonces, en América Latina ha ido evolucionando hacia posturas en las cuales la izquierda es una izquierda democrática que cree en la alternancia en el poder. Ahora este señor no tiene ningún tipo de justificaciones. Incluso para Lula el problema se le complicó y eso lo obligó a emitir esas declaraciones tan fuertes, porque él le dijo a María Corina con mucha sorna, bueno, deja la lloradera y elige a una sustituta. Bueno, María Corina lo hizo. Ella siguió Exacto. consejo Ya de que me está Lula. llamando William Cárdenas. Y Ok, ahora Yo le cuelgo y terminamos nosotros y me voy con él ahorita. Ok. resulta que Lula, William, entonces, ahorita te llamo, William, que tengo un meeting con... Dale. resulta que Lula está haciendo valer su compromiso con la democracia. Entonces, hay ese ingrediente, hay que introducirlo porque los soportes latinoamericanos de Maduro son cada vez más pequeños y más desprestigiados. Ya la Revolución Cubana perdió todo el brillo que tuvo hace 60 años. Y Pero está allí, que es el problema. no, claro, está allí y el peligro es que la comunidad internacional sabe que si no actúa puede ocurrir lo que ha ocurrido en Cuba durante 65 años y lo que está ocurriendo en Nicaragua desde hace ya 18 años, porque el señor Daniel Ortega asumió el poder por segunda vez en el año 2006 y han transcurrido 18 años. Durante los últimos 6 años es que esta dictadura se ha eh, convertido en una tiranía, porque no es otro el calificativo que se le puede aplicar a lo que está ocurriendo en Nicaragua. Bueno, hasta prohibieron las procesiones. No sé Pero si se fíjate dieron una cuenta. cosa, Trino, me perdona, pero
sea, hay un dicho popular que dice, una piedra en el zapato molesta bastante. Tenemos tres, casi cuatro, porque tenemos a Cuba, Ortega, Venezuela y el señor Evo Morales que pretende volver, y que si Sí. él no vuelve hay sangre en Bolivia. Entonces, Bueno, esas son bravuconadas. bueno, no sé, pero pero también Maduro usa bravuconada y Diosdado, pero están y disponen y hacen y deshacen. Ujú. Ese es el Sí, bueno, problema. Bueno, yo creo que deberíamos ya cerrar, ¿no? Yo te propongo Pero que hagas un pronóstico, redondea, pues. haga una especie de, un pronóstico abierto, ¿no? Un mira, pronóstico, yo creo ¿qué que posibilidades hay? en este momento lo fundamental es qué va a ocurrir con la candidatura de la oposición. Yo creo que por encima de cualquier interés sectario, de cualquier riña intestinal, de cualquier disputa interna que haya en la oposición, hay que hacer valer la condición de unidad, sabiendo que el proceso político es siempre un proceso complicado, y que la política, como decía antes, es muy árida. En segundo lugar, hay que ponerse de acuerdo con relación a un candidato. Puede ser Manuel Rosales, puede ser Enrique Márquez o puede ser otro candidato. No son muchos, porque hay unos que Y sí son qué directamente. pasaría con el candidato provisional que tiene la tarjeta de la MUT? Que ya Bueno, lo acaba de habría que aprobar el ver. CNE. La acaba de aprobar exactamente y la línea del gobierno pareciera ser la que dictó ayer Diosdado Cabello en la rueda de prensa, de que ellos no van a aceptar el cambio de candidatos, sino que el candidato tiene que ser dentro de los 12 o 13 que ya fueron admitidos por el CNE. No, eso no lo dice la ley así, eso es mentira. Eso no lo dice la ley dice sin especificar nada que los cambios pueden realizarse hasta 10 días antes de la fecha electoral. Pero Exacto. bueno, ya sabemos lo que ocurre aquí con el Consejo Nacional Electoral y cómo el gobierno viola continuamente la ley orgánica de procesos electorales. Esto será una disputa y esto hay que llevarlo no solamente al plano nacional, sino al plano internacional para que se Claro. convierta en un elemento de conquista para el Reino de Noruega, para los amigos de la Eh, democracia, En para todo quienes caso, en todo caso los se puede, signatarios del Pacto de Barbados, del Acuerdo de Barbados. Esta es una lucha, pero hay que estar preparado, hay que tener plan B para y pensar en que a lo mejor el gobierno no acepta y que como parte de la negociación, ellos estarían dispuestos a aceptar que se logre el apoyo en torno a una sola figura que podría ser Manuel Rosales o podría ser Edmundo González Urrutia o Gonzalo o Enrique Márquez, o yo creo que entre los tres es que está la opción. En el caso de que no se logre la nominación de María Corina, que se ve muy difícil, y tampoco la de Corina Llori, que se ve menos difícil, pero que se ha convertido también en un punto de honor para el rey. Bueno, de Eso todos es, modos, esas son las opciones. La que yo descarto, o sea, no la descarto, por supuesto, porque existe, pero la que yo combato, la que yo critico es la opción de la abstención. Esa me parece que sería un fracaso nuevamente y el desperdicio de una oportunidad a mí el de, miedo que me da es que reflote el recelo del electorado nacional, que depositó la confianza en claro, María Corina Machado, claro, y claro, luego toda esta tenga que diatriba. derivar a otra dirección que no sea la de José ellos. Antonio, toda esta diatriba en el seno nuestro, todas estas posturas inflexibles, petrificadas, conducen a alimentar la abstención y el gobierno feliz. El gobierno lo que está Claro. haciendo es alimentar la abstención porque sabe que con la abstención y ellos con un bloque monolítico de 22-25% van a ganar incluso sin necesidad de hacer fraude, porque Y eso hay que lo decirlo. están haciendo con fake news. Hoy, por ejemplo, Alberto Nin publicó, María Corina había pactado con Rosales para que le entregara la vicepresidencia. Eso viene traído por los cabellos, pero lo ponen a rodar de Claro. trino y genera una incomodidad en el elector, y el elector se repliega y eso es ganancia para el gobierno. Por supuesto, y todas estas especies hay que primero Y verificarlas desmentirla inmediatamente. y Por eso yo le desmentir dije, pero hay una guerra informativo. yo soy de la informativa opinión de fuerte. que María Corina tendría que salir en una imagen diciendo, yo personalmente
en cámara será quien diga qué es lo que estoy haciendo y qué es lo que voy a hacer. Cualquier otra versión que circule no es mía, para que la gente Exacto. esté tranquila. Buena idea, Larry, buena idea. ¿Entiendes? Sí, sí, exactamente. Eso es Y lo que yo salirle invoco. al paso con No, determinación. de una vez, para que no haya más fake news contra de ellos. Soy yo la que va a hablar. Cualquier otro que publique algo y no esté yo presente diciéndolo en propia voz, no tiene validez. Sí, en ese campo, por supuesto. En ese campo, claro, en ese campo. Claro, porque es que en los servicios de la guerrilla comunicacional del gobierno es Es muy bárbara, activa, es es bárbara. bárbara. Tiene a su disposición a miles Montones de agentes. Tiene las dos clases de armas, el dinero y la fuerza Así en es. la fuerza Bueno, pues yo bruta, creo que la fuerza bruta. hemos tocado el tema pues, con bastante diafanidad y con bastante autenticidad. No estamos a favor de una cosa ni de la otra, también hacemos un panorama. Vimos todos los ángulos, que es lo importante de nuestro canal. Siempre buscamos todos los ángulos. Y vamos a estar en contacto porque nos va a corresponder conectarnos más de una vez de aquí en adelante a Claro. lo Vamos a largo hacer del un seguimiento proceso. más continuo, Trino, por favor. Claro. Así que deja Sí, la vamos a viajadera, estar A deja la la viajadera. viajadera, deja la viajadera ya. Un abrazo, Trino, un abrazo. Un abrazo Bueno, para ambos y un Gracias. abrazo hasta para luego. quienes vean este programa. Trino Hasta luego. estuvo desde Miami esta vez. Saludos. Gracias. Hasta luego.